Podemos ver a Deleuze pues, transformando totalmente los ideales o los métodos del activismo y, por tanto, un poco del panorama político. Y podemos ver también que su filosofía es de las más aptas para poder estudiar una realidad más que como la suya, como la nuestra. Una realidad rizomática, la llamaba él, como esa forma de poderes y capacidades, no lo digo negativamente, sino en todos los sentidos, que se mueven e influyen como si fueran ramificaciones casi invisibles, ¿no? Donde no hay tanto una dicotomía, un poder y un contrapoder, sino que hay una especie de ramificaciones impersonales, invisibles, como son cuáles, como son las que funcionan ahora con la red de Internet, que claramente condiciona nuestros hábitos de vida y también está empezando a condicionar, y más que lo va a hacer, nuestra forma de conocer, de estudiar, de formarnos, ¿no? Estamos ahora prácticamente en el punto de inflexión. Ese anonimato, por ejemplo, del que hablaba Deleuze, o esa crítica de la autoría que hacía Foucault, pues ya está teniendo como un reflejo en las inteligencias artificiales, ¿no? Que hacen que la persona o la personalidad concreta no importe tanto como una forma de discurso que va a ser un poco más anónima, ¿no? Volviendo a recuperarse pues ese anonimato del folclore más antiguo. Creo que los conceptos ontológicos, en general en la filosofía para mí, son primeros. Yo sigo considerando que la ontología es la filosofía primera, ¿no? Como ocurrió en la historia. Surge la filosofía y sus primeras preguntas van a ser las preguntas de los presocráticos, las preguntas por el arjé, por aquello que une todo lo diverso. Además, me parece también, con esto quizá me estoy aventurando, pero me parece también que como filósofos espontáneos, que somos casi todas las personas, por no decir todas, creo que las primeras preguntas que nos hacemos, si bien no son a lo mejor las que más recordamos, las primeras preguntas filosóficas que se hacen los niños yo creo que tienen que ver con lo ontológico, con eso que luego de mayores nos parece tan abstracto y a veces incluso raro. Yo creo que los niños tienen una vinculación particular, porque los niños se preguntan, ¿no?, por el ser. Quizá no tienen todavía tan manido, tan manoseado el verbo ser que tanto usamos y que entonces nos parece casi como una transición, como una cópula, ¿verdad? Entonces, como no lo tienen a lo mejor tan manoseado, reflexionan más acerca del ser y, por supuesto, del existir, ¿no? Y sigue habiendo una sorpresa en torno al que hacemos aquí. De tal manera que creo que también la infancia es filosófica y surge con esa impronta ontológica. Y solo después, ¿no?, se va derivando en otras concreciones, que es la vida adulta la que nos obliga a hacerlas. En Deleuze en particular, los elementos ontológicos yo creo que son didácticamente los que deben darse en un inicio para que luego todo esté lubrificado y luego todo se entienda de una forma mucho más de golpe, mucho más fácil. ¿Por qué propongo como charla inaugural Deleuze y el transhumanismo? ¿O qué tendría que ver con la ontología? Pues bueno, me va a permitir ir dando algunas ideas, algunos conceptos que me parecen muy centrales en la filosofía deleuziana, relacionándonos con algo que, si bien tiene ya sus años, todo este movimiento transhumanista, pues podemos decir que está ahí muy en boga desde los años 90, pero es ahora cuando está muy presente en todos los currículums, cuando ya se empieza a hablar desde la infancia, en la juventud, y cuando a lo mejor ya no lo vemos como algo tan del futurismo, sino como una realidad, ¿no?, sea utópica o distópica. Ese movimiento cultural, que es el transhumanismo, comienza, como decimos, a tener pues una institución que lo respalda en California, a partir de los años 80, 90, cuando se empieza justamente a arrancar o a investigar todo esto que es el conocimiento o el viaje de los datos en red, ¿no? Lo que ahora tenemos como inteligencias artificiales ya empezó, ¿no?, hace tiempo, si bien no se había popularizado, no se había cotidianizado. Este transhumanismo podría parecer que estuviera en la línea de algo parecido a lo que propone Deleuze. No lo está. ¿Pero por qué lo digo? Bueno, por un lado por el nombre. ¿Qué propone el transhumanismo? Este transhumanismo es de los primeros movimientos que van a hablar de lo posthumano, del posthumano como ideal. Entonces, por ahí que se podría de alguna manera confundir con algo que es una propuesta filosófica de Deleuze, de Foucault, de todos los postestructuralistas, también del pensamiento débil
que tenemos en Bátimo, pero vamos a ver qué diferencias tan abismales hay entre eso que significa posthumanismo en filosofía, que recoge tradiciones como la nietzscheana, que recoge, por supuesto, esos principios de siglo con planteamientos como el de Dana Haraway, el Manifiesto Cyborg. En fin, creo que merece la pena hablar de lo que es el poshumanismo un poco en contraposición a lo que es el transhumanismo. Sabemos que el transhumanismo es un movimiento cultural que aboga por mejorar la condición humana mediante las tecnologías, mediante la creación de tecnologías, mediante el uso masivo de las tecnologías que tenemos disponibles. La apuesta, digamos, es por enfocar primordialmente la economía hacia ahí. Es un término que aparece, si bien no se populariza demasiado, en los 60 y que tiene, como decía antes, una declaración de principios, incluso una organización en California con Max Moore al frente, en los 80-90. Este pensador, pues lo que dice es que el transhumanismo es una clase de filosofía, un conjunto de filosofías que buscan guiarnos hacia una condición posthumana. Entonces, ¿por qué hay esta oposición entre el transhumanismo, que habla de mejorar la especie humana con prótesis, digamos, con una serie de prótesis que tenemos a nuestro alcance de tipo tecnológico? El transhumanismo tiene un enfoque muy eugenésico y así es como nace y así es también como responde a sus antecedentes, porque al fin y al cabo transhumanismo existió casi desde la antigüedad. Existe desde que tenemos por ideal, o desde que el ser humano concibe por ideal, contrarrestar la vejez o incluso eliminar el envejecimiento o hacernos inmortales en la vida terrena. Es decir, traer esos ideales que formaban parte de la religión, especialmente las religiones monoteístas, una vez que se seculariza y que pasa a ser un ideal terreno, ahí empieza ya el transhumanismo. El transhumanismo tiene este aspecto eugenésico, nace además dentro de discursos genetistas, y lejos de ser una crítica al humanismo, como sí lo va a ser el poshumanismo de Gilles Deleuze y otros compañeros suyos, el transhumanismo en realidad es como la culmen, ¿no?, del humanismo, del esencialismo que estaba encerrado en ese humanismo, en ese antropocentrismo que nace a partir de la modernidad, en la cual todos los discursos presuponen que el ser humano está en el centro de todo el universo y en el centro, por supuesto, de los intereses y de lo que importa. Y que todo lo demás, incluido Dios, girara a su alrededor. Ese esencialismo, si nos damos cuenta, que adora un tipo, una forma de esencia humana, no describía al ser humano, ni siquiera es que haga un término medio, ni siquiera es que haga como un barrido y una abstracción que recuperara, pues bueno, lo común de todos los seres humanos y hiciera un poco margen de las especificidades de cada uno o de cada colectivo. Ni siquiera describe eso que el ser humano tiene de común, sino que lo que hace esa esencia humana cuando está trabajando dentro de un esencialismo es prescribir cómo debemos ser. Por eso, cuando Deleuze habla de pervertir el platonismo, que no dice tanto invertir, insiste en que es pervertir el platonismo, habla de esa especie de meritocracia que siempre va unida al humanismo. Y lo que hace es colocar esa idea de ser humano perfecto, digamos, en forma de gran ideal a alcanzar, respecto de lo cual estaríamos todas y todos en situación de pretendientes. Y esto lo usa mucho Deleuze. Y de ahí también va a surgir toda esa idea de progreso, que es otra idea que pretende tumbar el postestructuralismo, ¿no? Porque al final también el progreso no permite un libre devenir, ¿no?, un devenir espontáneo o una ampliación de nuestros ideales compasivos o de igualdad o de libertad, sino que, muy al contrario, prescribe, presupone hacia dónde tenemos que dirigirnos y como que hipoteca nuestras vidas en favor de un ideal que nunca se da, y que es como esta zanahoria que se les ponía a los caballos para que corrieran, ¿no?, para que siempre fueran eficientes, rentables, sin obtener nada a cambio más que la ilusión de estar alcanzando un sueño, una meta, ya fuera individual, ya fuera de toda la especie humana.
Entonces, este esencialismo que va unido a la idea de progreso, que es tan moderno, además, está en el transhumanismo amplificado, porque ese ideal del que nada más que somos pobres pretendientes va a ser cada vez más inalcanzable, porque ya se trata de una perfección transterrena. El transhumanismo pone el listón todavía más alto, decimos, es el ser humano perfecto al que debemos aspirar, y esto es como todo lo contrario del poshumanismo que propone Deleuze, y para seguir un poco con el uso que hace de Platón, o con esa perversión del platonismo, pues dice Deleuze que ya en Platón tenemos un poco el antiplatonismo. Por eso Platón es tan irrebasable, ¿no? Porque la verdad es una genialidad irrebasable. ¿Dónde lo encuentra? Bueno, pues si bien los pretendientes, esas copias que aspiran a la idea, meritan para ser reconocidos, al menos para ser reconocidos como tales, para por lo menos, aunque no sean perfectos, sí tener un mínimo de perfección, en esos grados de perfección, tener un mínimo que los haga al menos reconocibles como humanos. En Platón encontramos también su propia crítica cuando habla del simulacro, ¿no? Dice, el límite de toda esta teoría del modelo y la copia son los simulacros. Es decir, ¿qué pasa con esas realidades, con esas entidades que forman parte del ser y que efectivamente son irreconocibles, amorfas? ¿Qué pasa cuando no sabemos exactamente lo que tenemos delante? ¿Qué pasa cuando no sabemos si algo es orgánico o inorgánico, porque es muy nuevo? ¿Qué pasa cuando una mesa no tiene una superficie lisa en la que podamos escribir? Bueno, ahí lo tomaríamos como una mesa imperfecta. Pero ¿qué pasa cuando es tan imperfecta que ni siquiera llega al mínimo umbral del reconocimiento? A ese umbral que nos permite reconocerla como mesa aún imperfecta. Bueno, que entonces es un simulacro. Y Platón llama simulacros a todas las realidades ontológicas que no dejan encorsetarse en un concepto lingüístico, que no dejan ser reconocidas por un mínimo común que exhibieran con otras cosas. Y entonces lo llamamos monstruo a veces, lo podemos llamar simulacro, pero son también los monstruos. Lo que no sabemos si está vivo o muerto, si es hombre o mujer, si es hombre o animal, si es un animal u otro, si es animal o cosa, y todo lo que queramos pensar. Entonces, ahí en Platón tenemos su propia inversión, nos da bien, porque Platón reconoce que cuando llega a cómo hay que llamar, cómo tenemos que considerar a esos simulacros, porque podemos darles la vuelta y ponerlos arriba. A esas monstruosidades irreconocibles podrían estar también, no solo por debajo, sino también por encima de nuestra lógica, ¿no? De nuestra capacidad intelectual, por encima de los órdenes que somos capaces de reconocer. Y entonces, si ese simulacro estuviera por encima en vez de por debajo o en torno a nosotros, pues ahí Platón dice, ahí ya no puedo tratar más. Ahí queda el límite de mi filosofía. Y entonces, Deleuze es tan importante que recoge la filosofía allí donde Platón, él mismo, deja una grieta abierta. El transhumanismo es como si fuera la fase superior del humanismo. Es decir, hacer de esa esencia humana algo todavía más inalcanzable o algo que exige un progreso todavía más pospuesto. El poshumanismo, sin embargo, es esa filosofía que propone hacer frente a eso que Nietzsche llamaba la tragedia o la muerte del hombre, y que Foucault también trató ampliamente. Reconocer la humanidad y al ser humano y a todo el mundo que hemos hecho girar en torno a nosotros, en torno a esa humanidad, tratar de verla como algo construido y no como una naturaleza. Y entonces pararnos a ver lo que tenemos en común, no solo con los animales, sino con el resto de la física, con el resto de la naturaleza, pero también con esas propias máquinas que usamos para mejorarnos, ¿no? O para estar más cómodos. Entonces, en el poshumanismo de lo que se trata más bien es de entender que lo humano, como el resto de las categorías que usamos, como el resto de los conceptos abstractos, son una construcción que nos imponemos, ¿no? Y unos rasgos y unos atributos que nos imponemos y que nos los imponemos y nos recortan al propio devenir, y no una descripción, digamos,
neutra, inocua, objetiva. Bueno, viendo el transhumanismo como fase superior del humanismo y por tanto como una hipóstasis del mismo, vamos a hablar de la máquina, porque creo que cuando hablamos de transhumanismo enseguida pensamos en tecnología y enseguida pensamos en esas prótesis con las que nos vestimos, ¿no? Y de las que nos aprovechamos y que vemos claramente como una máquina. Al fin y al cabo, cuando pensamos en tecnología, pensamos en máquinas. Y esto nos ayuda también a despejar un poco qué es lo maquínico, qué es la máquina y lo maquínico en Deleuze. Entonces, por un lado, hay que concederle o presumir, va a decir Deleuze, el alma en todo ser vivo. E incluso quizá en aquellas cosas que nos parecen inertes, siempre y cuando las queremos leer como naturaleza viva. Como dice Leibniz, como vis viva, ¿no? Siempre que queramos hablar incluso de energía cinética, pues vamos a tener que hablar en cierto modo de vida, incluso de conciencia. Más ahora que el panpsiquismo, esa idea un tanto presocrática, ¿no? Decía Tales que todo estaba lleno de dioses, esa idea animista que está en los presocráticos y en todo el pensamiento indígena, ¿no? De cualquier parte, en todas nuestras antigüedades, incluso en el presente, esa idea que ya viene de tan antiguo, ahora es respaldada por la ciencia. También quizá gracias a las nuevas tecnologías de la información que nos hacen ver de forma más clara que los datos y la información viajan a través del universo, ¿no? Sin necesidad de que haya un sujeto emitiendo, ¿no? Y otro recibiendo. Hay un medio que es el que genera al final unos términos, pero lo que importa sobre todo es el medio. Y ese medio nos es muy importante para especificar qué es en Deleuze lo maquínico, porque él habla mucho de lo maquínico. La realidad, dice, la realidad es maquínica. ¿Qué diferencia hay entre lo maquínico y el mecanicismo? Con Descartes teníamos ese ejemplo de humanismo que es dualista, que separa alma y cuerpo, que había iniciado toda esa metafísica de la modernidad. La metafísica de la modernidad es como una zozobra, ¿no? Es como una angustia por saber si somos más bien cuerpo o si somos más bien alma, o cómo conviven esas dos cosas dentro de una misma carcasa. Toda esa zozobra y esa angustia que planteada en esos términos dualistas no tiene solución, es lo que Deleuze va a tratar de desencaminar. Y una de las maneras en que lo hace es con el término maquínico. Lo que va a decir es que lo maquínico no es lo mecánico del mecanicismo, no es ese determinismo que reduce la realidad a materia y a movimiento solo local. Claro, el movimiento solo local no nos permite hablar de cambio. Pero tampoco es la dialéctica. Ese mecanicismo se había superado en Marx, pero tampoco es la dialéctica, que sigue siendo como una forma de asumir el cambio, pero verlo siempre como dirigido a una meta final, ¿no? A esos contradictorios, a esos contrarios que al final se anulan uno a otro y van sacando una realidad posterior que fuera una mezcla, una superación o algo así. Entonces, lo maquínico de Deleuze no es ni el mecanicismo moderno ni la dialéctica hegeliana, pero sí es algo más parecido al atomismo antiguo. En él estaba también Marx, no lo olvidemos, que es el Marx que reclama Althusser en ese libro pequeñito tan oportuno que nos permite entender también toda esta filosofía de la posmodernidad, que se titula Para un materialismo aleatorio. Si recordamos ese atomismo antiguo de Demócrito, luego de Leucipo, etc., exhibía como un determinismo y una aleatoriedad que en el extremo son lo mismo. Es decir, un determinismo que no es determinismo porque no permite predecir, y una aleatoriedad que no es simplemente casualidad, o que no es incognoscible totalmente, o que no es del todo azarosa, porque responde a unos mecanismos. Lo podemos ver muy fácilmente en Darwin. En Darwin, ¿hay determinismo o hay aleatoriedad? Bueno, hay las dos cosas o ninguna, ¿no? Hay unas causas, pero nunca hay un mecanicismo. La biología nace, pues, contra ese paradigma del mecanicismo. No podemos prever, porque las mutaciones, que son lo principal en ese camino evolutivo que describe Darwin, o que reconstruye Darwin, las mutaciones son aleatorias, y que luego se traspasen a un conjunto de la especie
pues se da también por circunstancias muy aleatorias. O si en vez de decir aleatorio, podríamos incluso decir errores, ¿no? Es por error que aparece una mutación. Y que se extienda también es por error. Sin embargo, todo ello nos permite dar una causalidad, ¿no? Saber cómo funciona esa máquina, que es la vida, ¿no? Y que nunca la podemos aislar ni en un solo animal ni en una especie. Porque ese solo animal o incluso esa especie siempre va a estar definido por sus relaciones ecosistémicas. Y también ese animal que somos está, o esa máquina que somos, está llena de máquinas internas que tienen su propio deseo. Es decir, adentro de nuestro cuerpo y no solo afuera, tenemos todo un ecosistema. Tenemos células con su propio deseo, con su propia cotidianidad, con su propio día a día, con sus propias trayectorias, idas y venidas, con su propio trabajo, ¿no? Y con sus propios acoples. ¿Qué es lo maquínico en Deleuze y por qué esa máquina que propone no es la misma máquina que usan los mecanicistas y que se usa a veces en discursos todavía actuales para explicar cómo funciona lo vivo? No es esa cámara de fotos que nos explica cómo funciona el ojo, pero porque la cámara de fotos se hizo copiando el funcionamiento del ojo. O no es ese avión que nos explica el vuelo del pájaro porque el avión se hizo copiando la anatomía del pájaro. Lo maquínico habla más bien del intermedio, del entre. Lo maquínico no somos nosotros, no es nuestro cuerpo, no es que lo maquínico sea cada individuo o cada cosa particular, sino que lo maquínico es esa máquina que corta por unas partes y acopla por otras. Recordar, por ejemplo, a mí me parece oportuno para entenderlo bien, recordar, por ejemplo, a Empédocles. Decía que los elementos primarios de los que todo estaba hecho eran 4, ¿no? Con diferentes pesos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, pero sobre todo decía que los principios fundamentales no eran estos 4 elementos, sino que eran las fuerzas del amor y de la discordia, la atracción y la repulsión. Y realmente lo maquínico es un poco esto, es una reescritura de Empédocles. Es una reescritura que Deleuze hace de Empédocles, en la cual dice que a lo que todo se reduce, si es que queremos reducir a algo, es a corte y unión. Todo. Cocinar un plato es trocear unas cosas para luego unirlas de otra manera, ¿verdad? Una operación quirúrgica, lo mismo. Todos son procesos, toda la creación, si queremos decirlo así, son procesos de corte y de reconstrucción, pegando los trozos de otra manera, acoplándolos de otra manera. Y de esta forma podemos entender también lo que es la construcción y la deconstrucción, ¿no? Porque hay muchas personas que critican la deconstrucción como diciendo, ay, bueno, estos posmodernos de ahora que hablan de construir, de ser un hombre deconstruido y cómo yo voy a... Hombre, obviamente hay malos usos de la palabra, porque claro, la deconstrucción no es algo que podamos hacer sobre nuestro cuerpo, a no ser que nos despedacemos y nos desmembremos, sino que la deconstrucción es algo que se hace sobre los conceptos, ¿verdad? O se hace sobre los cuerpos, sí, cuando cocinamos. La deconstrucción de la tortilla de patata, pues bueno, es unir de otra manera eso que troceamos para cocinar y que al final dé un sabor con el mismo resultado. Al final es trocear y volver a juntar. Y de esta forma entenderemos también ese sinsentido del que habla Deleuze en Lógica del Sentido. Ese sinsentido dice que está siempre a la base y que amenaza siempre todos los órdenes de la vida, incluidos los órdenes políticos y sociales. ¿Por qué el sinsentido guarda la promesa de la revolución? ¿O por qué en él se conservan todas las cosas, incluido los posibles nuevos, lo virtual? Porque el sinsentido es lo que hay siempre que troceamos, que deshacemos un orden presente. Y el sinsentido es un lugar por el que hay que pasar siempre que queremos alcanzar un nuevo sentido o un nuevo orden. Entonces es todo un poco como en la cocina. Bien, pues lo maquínico, que viene de macaná, en el griego, que es mecos, es medio. Y no lo debemos de pensar tanto como medio para hacer algo ya predestinado o ya conspirado con anterioridad, sino medio, lo maquínico es el medio en el sentido de que la máquina no es este artefacto, aunque nos lo parezca, sino la máquina es lo que está en el medio. Por eso dice Deleuze que las máquinas son deseantes y binarias, porque ¿dónde ocurre el funcionamiento de la máquina? En el acople. ¿Dónde ocurre el beso?
que es una máquina, no nuestro cuerpo, el beso romántico, ¿dónde ocurre? Entre dos bocas, ¿no? Y lo demás queda como un poco difuminado. ¿Pero ocurre en una boca o en otra? No, ocurre en el medio de las dos bocas. ¿Dónde ocurre el devenir orquídea, que usa mucho este ejemplo de Deleuze? ¿Dónde ocurre el devenir orquídea de la flor y el devenir orquídea de la abeja y el devenir abeja de la orquídea? ¿Dónde ocurre eso de que la oveja se convierte, es los genitales de la flor, porque es la que lleva el polen de un lado a otro y por tanto, desde cierto punto de vista, es una extensión de la flor, o al revés, visto desde el punto de vista de la flor? ¿Dónde ocurre? En el medio, no en ninguno de los dos cuerpos. Entonces, ¿cómo funciona la máquina? En el medio. Ahora tenemos en nuestra vida cotidiana tanto el uso ya de las memorias externas, que son los USBs, que de ahora lo maquínico ya lo vemos en las máquinas. ¿Pero es lo maquínico este ordenador o la memoria externa? No, es el clic, es el momento en que unimos una cosa con la otra, ¿no? O el interruptor. Es una máquina, ¿por qué? Porque une una cosa con la otra o separa. Separa un circuito de electricidad o une. Lo separa por un lado, lo une por otro. Lo maquínico, por tanto, es un término imprescindible para entender esta ontología deleuziana y para entender también que la naturaleza y todo lo que hay en ella, incluidos nosotros, somos algo muy esporádico. Si no nos fijamos tantísimo en nuestro perímetro y intentamos entendernos más desde nuestra potencia, desde nuestra fuerza que se sale de nuestro perímetro, ¿no? Nuestra energía la podemos impulsar más allá de nosotros mismos, vamos a poder entendernos como en continuidad, a veces con la naturaleza, y también como esos interruptores. No tanto como partes del todo, sino como cortes y acoples dentro del todo. Y esto es lo que nos va a permitir también entender esa idea tan importante de deleuziana de que las relaciones son anteriores a los términos. Lo primero son las relaciones. Lo que al final se hace, que es una persona, una hamburguesa o una pantalla de ordenador, son términos mucho más inestables, aunque nosotros los hayamos llenado, los hayamos sustancializado, les hayamos puesto nombre, nos hayamos creído que los sustantivos existen más que los verbos. Pero en verdad, decía Deleuze, son los verbos los que existen más, porque el verbo es el que da cuenta siempre de cómo es el acople entre dos cosas. Y ese acople binario, en el que ese acople de unas máquinas con otras, que es lo que da el funcionamiento, lo que da la vida, lo que genera realmente el movimiento. Ese acople nos permite salir de verdad de ese dualismo moderno de cuerpo-mente, sujeto-objeto, porque no somos cosas o sujetos, no somos cuerpos o almas, ni siquiera somos primordialmente una cosa o la otra, sino que para Deleuze y para la ciencia actual también, toda cosa que existe está viva en algún sentido, ¿no? Por todas partes hay vida en el sentido de que por todas partes hay acciones de juntar, de unir y de cortar. Y con esto, pues podemos salirnos de esa idea de que el alma fuera algo separado del cuerpo y que luego se junta o no se junta o no existe. No, toda cosa viva y además todo en cierto sentido está vivo, tiene alma. Eso maquínico, ese medio que anima y que le da un constante brote, creación y recreación a la naturaleza, reescribe a los presocráticos, no solo a Empédocles, a todos ellos. Vamos a poner a Heráclito por el logos. Ese logos, antes de ser traducido como racionalidad, pues el logos es lo que liga, ¿no? Logos es lo que une, así lo explicaba Heráclito. Logos no es un discurso lingüístico. Logos es el medio, ese medio invisible que une a todas las cosas, a todas esas cosas que nos parecen estáticas o que nos parecen sustancializadas y que tienen entidad y que son reconocibles, que de alguna manera son estables, más que el medio, pues no, le da la vuelta. Heráclito ya decía que uno no se baña dos veces en el mismo río, ¿verdad? Que las aguas siempre ya son otras, que el río nunca es el mismo, que todas las cosas difieren unas de otras, incluso de sí mismas, a cada momento, que las palabras no pueden ser tan rápidas, que el lenguaje no puede cambiar a la misma velocidad que la realidad, y que si la realidad la vemos estable, la vemos porque las palabras nos han puesto un filtro en la mirada. Pero que sin embargo hay algo que es eterno
y que permite a todas las cosas coexistir. Y es el logos, que las une en un plano de existencia, en un plano, dice Deleuze, de coexistencia.